¿Qué tal? Por acá de nuevo sin mentiras. La información que les voy a dar es una noticia bomba de última hora. El gobierno nacional, como sabe que lleva plomo en el ala con el caso del salario mínimo, ha dejado prácticamente en el último año de anunciarlo con bombos y platillos. El último aumento del salario mínimo, fue en mayo, de 7 millones de salario base más 3 de cestatique. Se anunció prácticamente sin ningún tipo de información, solo salió en Gaceta Oficial. Pero resulta que con motivo de la entrada en vigencia del Bolívar digital y de la reconversión que el gobierno llama expresión monetaria, todos los indicadores que estamos manejando dan cuenta de que el gobierno aparentemente y de forma secreta y de facto acaba de incrementar el salario mínimo, sin Gaceta Oficial, sin anuncios formales, así como les está escuchando, y así se los voy a demostrar en los próximos segundos. Ustedes saben que el salario del venezolano es de 10 millones de bolívares, equivalentes a algo así como $2, porque ahorita el paralelo está vuelto loco, ya pasó los 5.000 por cada dólar. El gobierno hace pocos días atrás envió a través de la plataforma Patria los bonos que estaban llegando a empleados públicos. Son 4 tipos de bonos, y esos bonos que antes eran de 15.000 o 16.000 o 16 millones pasaron a 30 millones hace pocos días atrás. Bono para los empleados de la salud, 30 millones. Bono para máxima eficiencia económica para empleados del sector servicio, empleados públicos. Bonos para educación, como por ejemplo Simón Rodríguez, 30 millones. Bonos para los agentes del orden de la seguridad, llamado Negro Primero, 30 millones. Prácticamente sin avisos, prácticamente sin lanzar nada al aire. Resulta que, curiosamente, como aparece acá, el gobierno, a través del Banco Central de Venezuela, en una de esas ejemplificaciones del nuevo salario mínimo, sin anunciarlo, sin decirle nada a nadie, sin aparecer en Gaceta Oficial, repito, pero que ya se cree es de facto. Ahora el gobierno nacional no habla de salario mínimo individualizado, no. El salario ahora se llama ingreso mínimo social. Ingreso mínimo social, que forma parte del salario mínimo que ustedes conocen, ese de 10 millones de bolívares ahorita, más Caja CLAP, más todos los bonos que lanza el gobierno a través del sistema Patria, más todo lo que tiene que ver en servicio, luz, agua, electricidad, vivienda, que da de alguna u otra manera casi gratis el gobierno nacional. Entonces, volviendo al ejemplo que dio el Banco Central habla del salario mínimo en este ejemplo. Aquí está este recuadro. Y utiliza algo que llaman salario mínimo hipotético, 30 millones. Luego le dice salario mínimo integral, 51 millones. Sueldo de cierto trabajador, dice el Banco Central, repito, 84 millones de bolívares. ¿Será ese el nuevo salario mínimo a través de los bonos? Es lo que la gente, los especialistas vienen especulando. Ahora, si tú divides 84.000 entre 5.000 que está el dólar ahorita, para ponerlo en 5.000, una cifra redonda, sería 84 dividido entre 5, da algo así cercano a
15, 16, 17 dólares según la fluctuación del dólar. Cuidado, esto está calientico y es muy probable que en las próximas horas o en los próximos días el gobierno logre filtrar por allí o aparezca de manera secreta en las redes sociales la formalización del nuevo salario mínimo, en esto que ya está poniendo como ejemplo el Banco Central, que sería algo así como 84 millones de bolívares. Ahora bien, aquí en Venezuela hay cerca de 4 millones de empleados públicos y hay cerca de 4 millones de pensionados y jubilados. Si estamos hablando, repito, hipotéticamente por esto que está lanzando el Banco Central, que tiene pocas horas atrás, estaríamos hablando de un salario base de 30 millones y luego un salario con bonificaciones de un poco más. Por eso es que al gobierno, como la gente tiene 4 o 5 años de peladura económica, no le conviene desde el punto de vista político, desde el punto de vista económico, hablar del salario mínimo, sino que ahora ha sacado una nueva categoría y lo llama salario mínimo social, donde incluye lo que ya les he mencionado. ¿Qué opinan todos ustedes? ¿Será o no será el nuevo salario mínimo que el gobierno ya está manoseando, ya está colocando allí en la mesa para lanzarlo próximamente? Déjame todos tus puntos de vista para seguir analizando este hecho. Muchas gracias y será hasta la próxima.